Feliz mañana para todos y cada uno de los que estamos en esta hora en la presencia de Dios, buscando ese tiempo de 50 días de Pentecostés. Hoy hemos alcanzado el día número 16 de 50 días que vamos a estar en la presencia de Dios de 5 a 6 de la mañana con la palabra, con la oración y procurando nosotros aprender, ser edificados por el Señor para poder cada día ser mejores hijos de Dios, poder ser útiles a la familia, al mundo, a la sociedad, estar dentro del propósito de Dios y trayendo sanidad a todos aquellos que lo necesitan. Bueno, esta semana hemos comenzado un tiempo muy lindo. Estamos en la tercera semana de 50 días de Pentecostés y hemos estado hablando sobre el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Y dentro de la oración hay un tema muy importante también, que es la adoración a Dios a través de la oración. Podemos adorar a Dios cuando estamos orando y el Espíritu Santo nos ayuda en esta idea de poder nosotros ser adoradores cuando estamos en su presencia. Recuerde que la muerte de Cristo en la cruz, esa muerte trajo libertad a aquel que crea que Jesucristo es el Señor y que Dios le ha levantado de la muerte, pues Dios le ha dado esa condición de poder ahora entrar a su presencia para ser escuchado, para ser visto de Dios y poder nosotros aprovechar para ser agradecidos con Él, para declarar nuestras necesidades, pero más que todas las cosas, poderlo adorar, poder reconocer la grandeza de Dios y poder reconocer lo bueno de Dios, lo bueno que Él ha sido con nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros conocer un Dios invisible? Pues aquí es donde el Espíritu Santo obra en el corazón de cada creyente para que por medio de la fe podamos ver esa silueta, esas características, esa forma de Dios que se ha acercado a nosotros a través de Jesús. Dios se ha manifestado de tres maneras. Una, a través de la palabra. La palabra para nosotros es la forma leída en la cual podemos ver a Dios, podemos escuchar a Dios, podemos entender a Dios. Pero también Dios no escatimó esfuerzos para darse a conocer cuando envía a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, para que desde la posición de nosotros como hombres tuviéramos el ejemplo de Jesucristo hombre, de que podemos nosotros vivir en santidad, en obediencia, pero más que eso es ver que en Jesús estaba el carácter divino del Padre. Jesús era manso y humilde de corazón, era omnipotente, todo lo podía hacer, omnisciente. Jesús todo lo conocía y son las características de Dios, aunque Dios también es omnipresente, en todo lugar Él está, todo lo ve, todo lo escucha, tiene ese poder. Y eso lo podemos saber o confirmar, porque después de Jesús, Dios aún todavía nos da más. Nos entrega el Espíritu Santo para que more en nosotros, que nos convencerá de toda verdad, nos convencerá de todo juicio, de toda justicia, pero también del error en que estamos, del pecado que practicamos. El Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender que necesitamos salvación, que necesitamos arrepentirnos, que hay un ejemplo que es Jesucristo y que la palabra confirma a Jesucristo como el Mesías verdadero, para que ahora podamos nosotros tener esa libertad en Cristo, de ser libres de toda condenación y poder nosotros decidir dejar el pecado, toda actividad, toda actitud, todo sentimiento pecaminoso que contradice el carácter de Dios. El Espíritu Santo es súper importante en nuestra vida porque Él nos ayuda a nosotros a entender y a conocer a Dios, para que podamos nosotros empezar a ser semejantes a Jesús, siendo hombres en la tierra, pero con un carácter divino, que en nosotros también brille la santidad, la sabiduría, el conocimiento y ese respaldo divino que cuando usted ora por un enfermo se sana, que cuando usted ora por una situación, un problema, Dios interviene a favor de aquellos, porque la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, hay fe de que podemos orar y es contestada nuestra oración. Pero en este caso vamos a hablar sobre es cómo el Espíritu Santo nos ayuda a ser esos adoradores en la oración. Que cuando usted
ora, el Espíritu Santo le enseña a adorar a Dios para que sea una oración respetuosa, una oración digna, una oración de gratitud de parte suya hacia Dios. Necesitamos nosotros al Espíritu Santo para que nuestra oración sea completa. Sin el Espíritu Santo nuestra oración será humana, pero cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la oración se eleva a una categoría de oración divina, una oración espiritual. Mucha gente reza, pero es una forma de hablarle a Dios repitiendo lo que otra persona ha dicho. Pues en nuestro caso, nuestra oración es espontánea, pero es dirigida por el Espíritu Santo. No es que salga plenamente de nuestro conocimiento, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros dirige una oración que tiene todos los elementos dignos para Dios, como es la adoración, como es en el tiempo también de la palabra. El Espíritu Santo en la oración nos recuerda la palabra para decirle a Dios, por ejemplo, la Biblia dice, Señor, que tú eres mi pastor y nada me faltará. Yo confío en ti, Señor, porque tú eres mi Dios proveedor, sanador, protector, porque también dice la palabra que no debo temer, porque tú eres escudo alrededor de mi vida, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda también en medio de la palabra, en medio de la oración, la palabra para poder tener una oración bíblica, una oración de adoración. Dice la Escritura en Efesios 2, versículo 8. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo nos conduce a la presencia de Dios para que nuestra oración sea escuchada. O sea que sin el Espíritu Santo estamos desconectados de Dios. Necesitamos al poderoso Espíritu Santo en nuestra vida para que cuando oremos al Padre, seamos nosotros realmente afligidos, contristados de corazón en la presencia de Dios y poder sinceramente hablar con Dios, no escondiendo nada, sino que revelándole a Dios todo lo que nosotros ya sabemos, que Él ya sabe. Todo lo que usted le puede decir a Dios, Él ya lo conoce, pero Él lo que necesita ver en nosotros es que nosotros seamos conscientes de nuestros errores, de nuestros pecados, pero también de nuestra gratitud. Una vida de adoración no puede ser si no hay gratitud en el corazón. Por eso dice la palabra, orad sin cesar, dando gracias por todo a Dios el Padre. Necesitamos vivir agradecidos con Dios para poder nosotros practicar una adoración hermosa, una adoración con sentido, ¿verdad? Una oración con inteligencia espiritual necesita corazones agradecidos. Usted y yo necesitamos agradecerle a Dios todos los días por todo, porque en todo ha estado Dios para usted y para mí, en el agua que usted bebe, en el aire que respira, en el sol que brilla en la mañana, aún en la luna que alumbra de noche. Dios te está favoreciendo, te está bendiciendo. Debemos dar gracias aún por la cama donde dormimos, por el cuarto de habitación, por la casa, por la familia. Debemos ser agradecidos por los alimentos, agradecidos por el trabajo. Yo conozco personas que, no siendo cristianas, viven maldiciendo todo y viven desagradecidos por todo, porque el espíritu que mora en ellos es contrario al Espíritu Santo. Entonces note usted esto, la persona sin Dios vive desagradecido, vive amargado, vive aburrido, porque el espíritu que mora en él es de tinieblas, es un espíritu que no tiene esperanza, que no tiene sabiduría. En cambio, nosotros disfrutamos del espíritu de sabiduría, el espíritu que trae a nuestro corazón revelación de la verdad, gratitud hacia Dios, y por eso nuestra vida es de gozo, de contentamiento con Dios. Por eso cuando tenemos la oportunidad de hablar con Dios, es imposible no demostrarle a Dios nuestra gratitud, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel a nosotros, y Él es poderoso para ayudarnos, dándonos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo no alabar a un Dios así? Explíqueme usted. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no adorar a Dios, siendo Él divino en toda su esencia? Porque en Dios no hay imperfección. En Dios no hay mudanza ni variación, dice la palabra. Él siempre será el mismo Dios de amor, pero también el mismo Dios de justicia. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y debemos adorarlo tanto como Dios de amor, como Dios de justicia.
Y usted me dirá, ¿pero por qué? A nadie le gusta cuando éramos niños que los padres nos corrigieran, ¿verdad? Cuando los padres nos castigaban, nos sentíamos enojados con nuestros padres. Pero con el tiempo entendimos que fue para nuestro bien. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios dice que al que toma por hijo lo corrige, y aunque la persona que es corregida se siente mal un momento, después tendrá que reconocer que Dios tiene razón. Y eso es digno de adoración, de alabanza, un Dios que por amor a nosotros nos está corrigiendo. Y por eso le adoramos también, porque es un Dios de justicia. Y mire que la justicia de Dios en este momento para nosotros es una justicia inmerecida. No que Dios sea un Dios alcahuete, escúcheme esto porque a veces lo ha malinterpretado. No es que Dios esté pasando por justo al pecador, que de alguna manera lo es, pero hay unas condiciones muy importantes en este proceso. Para que usted y yo seamos salvos y podamos adorar a Dios con gratitud, hay que reconocer esto. Dios decidió perdonarnos en Cristo. Ahí hay la primera condición, que usted se pueda arrepentir en Cristo Jesús. Y arrepentirnos en Cristo Jesús tiene un porqué, y es que Jesús en su vida adoró a Dios con su comportamiento, con su testimonio, con su forma de hablar, con la obediencia, adoró a Dios. Y ahora Jesús para nosotros es modelo, ejemplo, que debemos seguir para poder ser beneficiarios de esa salvación que Dios ha ofrecido, de ese perdón de tantos delitos y pecados que cometimos. Dios ha decidido perdonarnos en Cristo si nosotros queremos ser como Él. Si nosotros le recibimos el testimonio de Jesús para nosotros ponerlo por obra también. Pero tuvo un costo, no fue gratis esa decisión de perdonarnos. Claro, en Cristo está la condición y está la condición de tu arrepentimiento verdadero. Pero también hay que saber que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Él derramó su sangre por usted y por mí, para que ahora nosotros, los que podemos entrar a la presencia de Dios, gozosos, agradecidos, adorando a Dios. Eso derribó de nuestro corazón toda amargura, toda tristeza, toda inconformidad y trajo a nuestra vida tiempos de refrigerio donde ahora usted y yo podemos adorar a Dios agradecidos con Él. La adoración es muy importante. Dios dice la palabra que de las cosas que poco hay es adoradores, porque Dios mismo está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dice Juan 4:24, dice así: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y dice también que Él anda buscando hombres que le adoren en espíritu y en verdad. Imagínense, si Dios mismo está buscando, cuán difícil es encontrar un adorador. Pues en esta mañana diga conmigo: yo soy un adorador de Dios. Yo amo al Señor. Estoy agradecido por la salvación. Yo vivo gozoso por lo que el Padre ha hecho conmigo a través de Jesús. Y vivo feliz porque ahora el Espíritu Santo me acompaña y ya no estoy solo. Por eso le adoro, porque me ha dado todo lo que necesito para ser feliz. Y gracias a Dios porque podemos adorarle ahora con entendimiento. Le voy a explicar, a través de la historia de la humanidad, el mundo estaba perdido. Pero note que el ser humano siempre quería adorar, siempre quiso adorar. Y los indígenas adoraban al sol, las piedras, las figuras que ellos tallaban. Y aún la sociedad moderna tenía también sus ídolos. Por ejemplo, en Egipto tenían muchos dioses para ellos. Dios del río, Dios de la lluvia, Dios del sol, Dios de los animales. Había el dios cocodrilo, el dios rana. Bueno, ellos adoraban porque ellos sentían en su corazón esa necesidad de la adoración. Lo que pasa es que ellos estaban siendo engañados, guiados por las tinieblas, a adorar la creación y no al Creador. Y tal vez nosotros vivimos de la misma manera cuando practicamos la idolatría, adorando las imágenes, las fotos, bueno, qué sé yo, tantas cosas que por causa de la ignorancia, de no conocer al único digno de ser adorado, pues adorábamos lo que encontrábamos, ¿verdad? Pero Dios nos sacó de esa ignorancia, Dios nos sacó a nosotros de esas tinieblas, Dios nos sacó a nosotros de esa condición de estar lejos de Dios, para ahora a través del conocimiento de la palabra, del testimonio de Jesús y con la guía del Espíritu Santo, llegar a la presencia de Dios mismo para adorarle.
para que ahora dediquemos nuestra vida a Él. Ahora le voy a decir algo, adorar no es solo un momento. Adorar no es el domingo en el culto que usted levanta las manos y le canta a Dios. Eso es una forma de adoración y a Dios le agrada también. Pero Él dice que no se complace tanto en las ofrendas, en los holocaustos, en la grosura del carnero que será ofrecido en el altar, más que en que se obedezca su palabra. Si usted y yo decidimos adorar a Dios es porque usted y yo queremos cumplir la palabra. Si usted y yo queremos adorar a Dios es porque queremos a través de la palabra mostrarnos como esos hijos dignos de Dios, que Dios ha venido formando a través del tiempo, a través de los años. Cada día usted es mejor hijo de Dios que ayer y hoy va a ser mejor hijo de Dios que mañana va a ser mejor hijo, perdón, me confundí. Hoy va a ser mejor hijo de Dios que ayer y mañana mejor que hoy. Eso es lo que le quiero decir. Y esa es la oportunidad que usted y yo tenemos de cada día entrar en la presencia de Dios para ser más agradecidos, para bendecir mejor el nombre de Dios, para usted poder decirle a Dios todo lo que usted reconoce que Él ha hecho en usted. Eso forma parte de la adoración, pero dando una vida de testimonio, viviendo en obediencia a Dios, queriendo conocer la palabra de Dios, porque no podemos adorar a un Dios que no conocemos. No podríamos estar en la presencia de un Dios que es extraño para nosotros. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 3, dice la escritura, porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los verdaderos adoradores ahora han tenido un divorcio espiritual que es el divorcio de la carne. Ya la carne es destituida de todo deseo, de todo capricho que nosotros vivimos antiguo en la carne, y ahora toma autoridad y posesión en nosotros nuestra área espiritual, que es guiada por la palabra, por el Espíritu Santo y la imagen de Jesús como testimonio para caminar como Él. Pues ahora en espíritu, ya no en la carne, podemos adorar a Dios. Porque los que adoran a Dios en la carne son los que han caído en idolatría, en engaños, en hechicerías, en todas aquellas cosas que son otros caminos distintos, engañosos, que son tinieblas, pero que la carne se complace allí, porque hay una fe espiritual y hay una fe carnal. Porque todo mundo tiene fe, pero no tiene la fe ordenada, la fe dirigida a Dios, porque no tienen al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es tan fundamental en nuestra vida. Y yo le quiero decir por qué unos sí y otros no. La diferencia está en el sincero arrepentimiento. Cuando vivimos un profundo arrepentimiento por causa del Espíritu Santo, nosotros pasamos de muerte a vida, dice la palabra, y somos reconciliados con Dios a través de Jesús por causa de que Cristo con su sangre ha quitado el pecado de nosotros, que era el obstáculo, el impedimento que nos tenía lejos de Dios. Ahora, siendo perdonados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos guía al Padre para que en gratitud le adoremos, le reconozcamos, aprendamos de Él y entendamos de que no hay nada mayor ni superior a Dios. Por encima de Dios no hay nada ni nadie. Dios es la máxima autoridad, digno de nuestra obediencia, la santidad y de la adoración que podamos nosotros tener devoción hacia Él. Es la forma en que nosotros podemos adorar a Dios, como dice Juan 4:24, que ahora nosotros los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. En espíritu porque mora en nosotros el Espíritu Santo y tenemos ahora una actitud espiritual. Y en verdad porque ya no caminamos en la mentira, sino que ahora caminamos en Cristo porque Jesús es la verdad. Dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre si no es por mí. Esa es la realidad bíblica que nosotros ahora necesitamos en conciencia practicar. Tener una vida en el camino con Jesús, en la verdad con Jesús, y poder nosotros vivir la vida que Cristo nos está entregando ahora, una vida nueva, que es para adorar al Padre, que es para rendir nuestra vida a Dios. A uno lo impacta Jesús el nivel de adoración. Él estaba a punto de ir a la cruz y le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y esa es la actitud de un verdadero adorador. Una característica de la adoración es la humillación. Escúcheme. Una característica de la adoración es la humillación. Si nosotros no humillamos nuestra vida a Dios, pues entonces nosotros todavía somos altivos. Estamos todavía erguidos delante de Dios, y delante de Dios nadie puede estar erguido, todos debemos estar de rodillas, porque Él es Dios, nuestra máxima autoridad. A Él se le debe reverencia, se le debe celo, temor de las cosas de Dios, porque no podemos nosotros tomar a Dios como si fuera uno más de nosotros. A Dios, en la presencia de Dios, cuando se ora, cuando se adora, debemos saber delante de quién estamos, y el Espíritu Santo es el que nos convence y nos revela realmente delante de qué Dios estamos, que es un Dios omnipotente, poderoso en toda su magnificencia, excelso sobre todas las cosas, dice la palabra. Ese Dios el cual usted y yo estamos adorando. Y adoramos a Dios en humillación, pero también adoramos a Dios en verdad. Es cuando nuestra vida ha salido de las tinieblas a la luz, y ahora usted distingue entre el bien y el mal, y permanecemos nosotros en la luz. Para poder nosotros adorar a Dios debemos ser luz por causa de Cristo, por causa del perdón de pecados, por causa de que ahora ya la carne no reina, sino que reina y nos dirige el Espíritu de Dios, y podemos ahora adorar en verdad a nuestro Padre, no ocultando el pecado, no diciendo mentiras, no queriendo engañar a un Dios que dice la palabra que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Dios todo lo conoce de usted y de mí, y Él sabe con qué actitud entramos a su presencia. Él sabe si solamente vamos a pedir o realmente es que extrañamos la presencia de Dios y queremos estar con Él y sentir su presencia en nuestra vida. Debemos ser aquellos que extrañamos la presencia de Dios, porque muchas veces en la vida cristiana hay momentos que estamos separados de la presencia de Dios, estamos distraídos en otras cosas y debemos volver en sí para poder reconocer que necesitamos tiempo de adoración, tiempo de oración. A veces pasan días y no oramos a Dios y no nos damos cuenta, pero Dios sí se está dando cuenta que estás aprendiendo a vivir sin Dios, que te estás acostumbrando a andar sin Dios, y allí la adoración se pierde porque te empiezas a adorar es a ti mismo, empiezas a andar es en tus quehaceres, en tus trabajos, en tus problemas, en tus situaciones, pero no buscas a Dios en oración. Yo he pensado que el que no ora es altivo, el que no ora cree que puede solucionar sus cosas solo, pero para todo necesitamos estar agradecidos y contar con la presencia de Dios. Por ejemplo, si usted se levanta, dele gracias a Dios por ese nuevo día. Dios le dio permiso, libertad de abrir sus ojos para este nuevo día. Si usted sale y se baña y se alimenta, desayuna, dele gracias a Dios porque pudo alimentarse. Si usted sale de su casa y se va al trabajo y llega a su trabajo, dele gracias a Dios porque pudo llegar a trabajar y va a ser productivo. Si usted termina su día laboral y regresa a casa, dele gracias a Dios porque pudo regresar a casa y puede empezar un nuevo día para ser agradecido con Dios. Bueno, me explico, en todo hay que ser agradecidos con Dios. Por todo hay que ser agradecidos con Dios. Como decía alguien, aún para cepillarme los dientes le doy gracias a Dios. Y otro le dijo, ¿pero por qué? Yo, claro, ¿cómo no ser agradecido con Dios si todavía tengo dientes para cepillarme? Entonces hay que ser agradecidos con Dios por eso también. Por todo hay que ser agradecidos. Y la gratitud es un principio de adoración a Dios porque es un reconocimiento de lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces estamos hablando necesidad para adorar, la humillación. Necesidad para adorar, ser agradecidos. Pero también otra forma de adoración es servirle a Dios. Usted y yo necesitamos servir a ese Dios único, grande y maravilloso que es. Servir a Dios con gratitud, servir a Dios desinteresadamente, es decir, servirle a Dios con el deseo de que la voluntad de Dios se cumpla en toda la tierra. Que podamos nosotros tener esa oportunidad de servirle a un Dios tan grande, pues es un privilegio y debemos hacerlo adorando a Dios en nuestro trabajo. Nosotros debemos ser devocionales delante de Dios. Necesitamos dedicar tiempo para Dios, porque cuando usted no tiene tiempo para Dios,
quiere decir de que usted ha desplazado a Dios de su tiempo y usted necesita que Dios intervenga en su vida para que tenga libertad y poder caminar en los asuntos de Dios. A mí me sorprende cuando Jesús se pierde. Recuerde que Jesús se perdió. Alguien que dice que Jesús no se perdió, no, Jesús se perdió cuando era niño. Y cuando era niño duró 3 días perdido de los padres hasta que lo hallaron en el templo, hablando con los sacerdotes. Y María llegó y le dijo, Jesús, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué te portas así? Y le hace un reclamo a su hijo. Como buena madre normal estaba preocupada. Y Jesús la mira y le dice, ¿por qué te pones así? ¿Por qué si en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y eso para mí es una enseñanza, porque realmente a nosotros nos debe interesar los negocios de Dios en la tierra. Y hablando de negocios, lo que quiere decir es que lo que a Dios le interesa en la tierra, a usted y a mí nos debe interesar. ¿Y qué es lo que a Dios le interesa en la tierra? Pues yo le voy a decir, a Dios le interesa las almas. A Dios le interesa las personas. Y por eso usted y yo, si queremos adorar a Dios, necesariamente necesitamos interesarnos por las personas. Por eso dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, es importante, si adoramos a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Porque de lo contrario, si usted dice amar a Dios, pero usted odia a su hermano, usted viene a ser un mentiroso. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no vemos y odiar a una persona que vemos? Necesitamos amar al prójimo y para eso necesitamos sanidad de corazón. El Espíritu Santo nos ayuda y nos revela toda amargura, toda deuda, toda venganza que haya en nuestro corazón para que nosotros renunciemos a todas aquellas cosas que nos quieren impedir que Dios se desarrolle en nuestro corazón, que el Padre se desarrolle en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo para que podamos nosotros servirle a Dios libres de toda contienda, de toda deuda, amando a los demás. Ahora, esto es importante saberlo. Servir a Dios no significa que usted va a ir al cielo a barrer las nubes o va a ir a arreglar la cocina del cielo. No, eso no es el servicio que Dios está esperando en nosotros. Servir a Dios para adorarle a Dios es servirle a la iglesia, a los hermanos, al prójimo. Cuando usted le sirve a alguien, dice Jesús, si le dieres un vaso de agua a mis pequeños, a uno de mis pequeños, está diciendo que eso traerá recompensa. Si nosotros diéramos de comer al hambriento, diéramos de beber al sediento, al mismo Señor le estamos sirviendo, dice la palabra. Dice que al mismo le estamos dando. Entonces, si usted quiere ser un adorador, guiado por el Espíritu Santo, nada extraño va a tener de que usted ayude a los demás, ayude primeramente a su familia, sobre todo a sus padres. Dice la palabra, honra a Jehová, honra a padre y a madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Cuando dice la palabra honra, no habla solamente del buen nombre o del testimonio, sino que la palabra honra va directamente relacionada con aportarle dinero a los padres, responder por nuestros padres económicamente. Honra quiere decir provéele a tus padres para que te vaya bien. Y eso es lo que la palabra nos demanda a nosotros si queremos ser adoradores, que podamos nosotros aportarle al Padre, a nuestros padres, sus necesidades. Pues asimismo podemos nosotros económicamente ayudar al prójimo. Podemos ayudar no solo económicamente, sino también dedicándole tiempo a las personas, predicando el evangelio, orando por las enfermedades, visitando. Esa es una forma de amar al prójimo cuando usted dedica de su tiempo a los demás. Hay algo que vale más que el oro y la plata y es nuestro tiempo. Y cuando usted lo invierte en los demás, usted está invirtiendo un tesoro en la vida de otras personas, porque su tiempo es algo que usted no va a recuperar. Usted lo invierte y ya no lo recupera. Y es un tiempo que es único en la vida. Este momento que estamos viviendo es único en su vida. Por eso le estamos invirtiendo en oír la palabra de Dios y aprender de Dios para poder nosotros ser cada día edificados en Dios. Esta palabra dice, porque nosotros somos circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros somos aquellos que hemos sido pactados para Dios, hemos sido llamados para Dios.
para que nosotros en Cristo nos gloriemos y ya no confiemos en el mundo ni en la carne, sino que ahora adoramos a Dios en espíritu, confiando en que Dios cumplirá toda promesa, Dios hará todas las cosas por nosotros y Él podrá ayudarnos a ser realmente esos adoradores que lo están adorando a Dios con obediencia, en santidad, con devoción a Dios, con humillación, en verdad y con servicio. Necesitamos nosotros llegar al nivel de poderle servir a Dios aún en la iglesia. Dios está llamando obreros para la mies. Dice el Señor que roguemos al Padre por obreros para la mies, obreros para que el mundo sea salvo, obreros para que la gente pueda tener la oportunidad de escuchar el evangelio de hombres y mujeres que adoran a Dios en el servicio. Por eso un requisito indispensable para ser pastor o maestro de escuela, bueno, todo lo que sea servicio en la iglesia, es que usted sea un adorador que anda en la verdad, que anda en santidad, que anda guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe guiar a nosotros a toda verdad para poder servirle a Dios con dignidad, como Él es digno de que usted y yo le adoremos. Lo último de esta forma de adoración a Dios es que usted y yo podamos ser personas que adoramos a Dios, no sustrayéndonos del tiempo que es dedicado para Dios. Me explico. Usted debe tener claro los tiempos de Dios, usted debe tener claro el tiempo que le dedica a Dios, porque usted debe ser una persona organizada en su forma de adorar a Dios. Hay personas que van a la iglesia un domingo sí, un domingo no, hay personas que un día se levantan a orar, otro día no oran, o pasan meses sin orar. Es no ser indiferentes en las cosas de Dios. Yo pienso que una relación de pareja se empieza a acabar cuando se acaba la falta de comunicación. Cuando no hay comunicación, se empieza a deteriorar la relación. Cuando no hay tiempo para la otra persona, se empieza a deteriorar la relación. Por eso, adorar a Dios implica que usted y yo dediquemos ese tiempo para Dios, que seamos organizados, que tengamos un calendario donde tengamos claro los tiempos de Dios. Domingos hay cultos, entre semana hay culto, cada tiempo en el mes, 1, 2 o 3 veces al mes hay ayunos, hay vigilias, hay estudios, capacitaciones, y nosotros necesitamos dedicarle, poner de primero a Dios. Si usted quiere adorar a Dios, si no lo tiene de primero, pues es como extraño, ¿no? Pero si yo adoro al único Dios verdadero, todo mi tiempo es para Él. Toda mi vida es para Dios. Es más, cuando uno recibe a Jesucristo, uno le dice, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo. Y resulta que en la práctica no estamos entregando nada. Y eso es lo que no podemos hacer, que realmente seamos adoradores que nos hemos entregado a Dios. Ese es el último punto que le quiero dar esta mañana. Es que usted como adorador, usted sea entregado a Dios. Usted entregue su tiempo, su vida, todo lo que usted es, entrégueselo a Dios en adoración. Recuerdo que cuando Jesús nació, vinieron los Reyes Magos y ellos entregaron al niño, entregaron unos presentes que en ese tiempo eran muy valiosos: incienso, mirra y oro. En ese tiempo cada elemento era muy valioso, muy costoso, y tenían significados muy especiales porque era la forma en que se adoraba a un rey, ¿sí? Era la forma en que se adoraba a un rey. Pues hoy en día nosotros no entregamos incienso, mirra y oro, pero sí entregamos nuestra vida a Dios, entregamos nuestro tiempo a Dios, entregamos nuestros recursos para Dios. Cuando usted diezma, ofrenda y da primicia, usted está adorando a Dios porque usted le está diciendo, yo creo en ti, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, y tú eres el dueño de todo, yo solo soy un administrador, hoy presento mi ofrenda delante de ti por gratitud. Y esa es una forma de nosotros rendirnos delante de Dios, siendo obedientes en todo lo que la palabra nos ha pedido. Rendirnos a Dios es hacer su voluntad y no la nuestra. Rendirnos a Dios es que usted nada del mundo lo distraiga de las cosas de Dios. No permita que nada en el mundo lo distraiga. Dedíquele tiempo a Dios, procure estudiar, procure darle los tiempos de Dios que son necesarios, que a la final es para nuestro beneficio. Que cuando en la iglesia se esté alabando a Dios, usted alabe con la frente en alto, porque sabe que no tiene problemas con ningún hermano, no tiene deudas con nadie,
que usted no tiene pecados, que cuando usted levante las manos en la iglesia realmente sean manos santas, de una persona que realmente se ha humillado a Dios, de una persona que ama a Dios, una persona que le ha dedicado tiempo a Dios, una persona que se ha entregado a Dios. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser esos adoradores. Espíritu Santo, en esta mañana, ayúdanos a ser adoradores. Revélanos los impedimentos que tengamos para renunciar a ellos y ayúdanos a aparejar el tiempo para entregarnos a Dios, para que podamos nosotros ser adoradores en espíritu y en verdad. Que seamos esos adoradores que Dios anda buscando, que son agradables delante de ti, que estamos en tu presencia por causa de la palabra de Cristo y del Espíritu Santo, estamos en la presencia de Dios mismo para ser escuchados. Que Dios nos ayude en esta mañana a ser esos adoradores, que quite todo obstáculo, todo argumento de las tinieblas, que las cosas viejas pasen de verdad en nosotros y podamos vivir en la gloria, en la presencia de Dios para adorarle y amarle como Él es digno. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y nos saque de todo engaño, de toda comodidad que impide que seamos adoradores, que podamos dedicar el tiempo a Dios correctamente y podamos adorarle como Él es digno, porque Él anda buscando a aquellos que le adoren. En otras palabras, déjate encontrar. Permite que Dios te halle para que lo puedas adorar con dignidad, para que puedas adorar a Dios con reverencia, con gratitud, con amor. Amén. Que podamos nosotros estar en su presencia para crecer espiritualmente. Porque los beneficios de la adoración es que usted va a tener una vida gozosa. Lo primero es que usted va a ser gozoso si usted es un adorador de Dios. Porque no hay nada más satisfactorio saber de que tenemos paz para con Dios y poderle adorar. Esa libertad trae gozo a nuestra vida, porque ya no hay peso de pecado, ya no hay acusación, sino todo lo contrario, ahora tenemos ese privilegio delante de Dios, ¿verdad? Entonces, la libertad con que podemos adorar a Dios la determina nuestro arrepentimiento, la lucha contra el pecado, el formar nuestro carácter, ser disciplinados para poder adorar a Dios. Entonces, primer beneficio, hay gozo en nuestra vida. Segundo beneficio de ser aquellos que adoramos es que tenemos libertad. El que adora a Dios no lo detiene nada, porque sabe que cuando es tiempo de adorar, es tiempo de adorar. Entonces, echa por un lado, echa por tierra todo aquello que el enemigo quiera colocar, todo obstáculo, toda situación para impedir nuestra adoración. Entonces, tenemos libertad, gozo y libertad. Y por último, tenemos nosotros beneficio de Dios en el sentido de que Dios al que le adora, Dios lo sostiene. Dios vela por nosotros, Dios nos cuida a nosotros. Entonces vemos un Dios Padre, proveedor, sanador y protector. Aquel que le adora a Dios, tenga la seguridad de que Dios le va a proveer, de que Dios lo va a sanar y Dios lo va a proteger. Ese es el Dios que se va a manifestar a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Aquellos que le buscan con pasión y amor, Dios le ha de bendecir poderosamente para que sigan siendo adoradores desde la tierra, preparándonos porque un día estaremos en la misma presencia de Dios para adorarle. Para nosotros adorar a Dios en su misma presencia, en la gloria de Dios en los cielos, poder adorarle. Dice Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. ¿Qué más promesa que esa? Que vamos a adorar a Dios en la misma presencia, en el trono de Dios. Adoraremos a Dios en la presencia de Dios por causa de haber vencido, haber avanzado, haber triunfado sobre todo aquello que se oponía en la adoración a Dios. Casi el 80% de la humanidad no adora a Dios. El 80% de la humanidad está perdida todavía. Y es algo que a nosotros nos debe doler en el corazón si somos adoradores, porque sabemos que a Dios también le duele esa situación en la cual el hombre no está adorando a Dios por la ignorancia. Y la iglesia necesita moverse en misericordia para que el mundo conozca a ese Dios, para que le adore. Y le voy a decir algo más, no nos tenemos que ir muy lejos, miremos hacia nuestra casa, hacia dentro de nuestro hogar y miremos
¿Quiénes en la casa no adoran a Dios, no conocen a Dios? Y allí necesitamos nosotros buscar la presencia de Dios para que juntos podamos decir, como dice Isaías 25:1, Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos, tus planes son fieles y seguros. Poder enseñar a la familia que a través de la historia de la humanidad, Dios ha hecho maravillas. Por eso le adoramos, por eso lo exaltamos, por eso le agradecemos a Dios, para que toda la humanidad reconozca que hay un Dios, para que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús vino a enseñarnos a ser adoradores. Jesús vino para que tengamos la oportunidad de que el mundo adore a Dios. Ahora Jesús se va y el trabajo es nuestro, de que otros conozcan que Dios es digno de adoración. Salmo 156 dice, que todo lo que respire alabe al Señor. Aleluya, sea alabado el Señor. ¿Qué dice el Salmo 150? Dice, todo lo que respire alabe al Señor. Todo lo que respire alaba a Dios. Adore a Dios. Todo lo que respire. Y ahora por causa de la iglesia agradecida, de la iglesia que camina en victoria, de la iglesia empoderada, el mundo conocerá que hay un Dios digno de ser adorado, que es un Dios que no es vanidad, que no pasará, porque Dios permanecerá para siempre, pero las cosas del mundo pasarán. Pero Dios no pasará y será digno de toda adoración por la eternidad. Y nosotros ahora Él nos hace eternos para que lo adoremos eternamente. Amén. Padre y eterno Dios, en esta hora te bendecimos. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, por estos 50 días de Pentecostés. Hoy tú nos hablas sobre la adoración. Revélanos qué nos impide estar en tu presencia para adorarte dignamente, Señor. Y perdónanos las veces que nos hemos presentado delante de ti, pretendiendo adorarte, pero con un corazón amargado, pretendiendo adorarte tal vez con un corazón resentido, o odiando al hermano, o a un amigo, o a un familiar. Perdónanos, Señor. Hoy oramos por sanidad espiritual. Hoy oramos para que ordenes nuestra vida y podamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que podamos ser adoradores en realidad como debe de ser, Señor, en santidad, en obediencia, en arrepentimiento, en humillación. Señor, ayúdanos a adorarte, Señor, como tú eres digno de ser adorado, entregándonos a ti de verdad, entregando nuestro tiempo, nuestra devoción a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hoy oro para que el Espíritu Santo toque tu mente y tu corazón y traiga recuerdo aquellas cosas que tal vez hemos olvidado, que no hemos ordenado, que impide una adoración pura y sincera delante de Dios. Señor, trae a nosotros arrepentimiento para que limpiemos nuestra vida con tu sangre preciosa. Ayúdanos a sacar a la luz todo pecado, todo lo que haya allí oculto, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, límpianos y quita todo pecado de nosotros, para ser adoradores de verdad delante de ti. Queremos amarte, queremos servirte, queremos estar en tu presencia siempre, Señor. Queremos, como dice el Salmo 103, versículo 1, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Que podamos nosotros ser adoradores, que podemos con libertad adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, en estos 50 días de Pentecostés, somos adoradores de Dios. En este devocional buscamos tu presencia, tu voz, tu palabra, Señor, para adorarte y reconocerte como nuestro Padre, como nuestro Dios y Hacedor, siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les deseo un feliz día para todos. Gracias por estar allí. Estamos en 50 días de Pentecostés, hoy día 16, mañana estaremos en el día 17 y vamos a estar tocando otro tema muy importante que tiene que ver sobre la adoración. ¿Cómo podemos nosotros estar adorando, verdad? A Dios en las diferentes formas en que oramos. Entonces, mañana día 17, mañana de 5 a 6 de la mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí con ustedes. Se despide el pastor Víctor Borges del Ministerio Castillo de Fe en la Virginia. Para todo aquel que quiera hacer este devocional es bienvenido. Así que le deseo un feliz día. Dios los bendiga a todos.